corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Venimos a adorar a Jesús, venimos a exaltar. Entregamos nuestro ser, nuestro corazón. Levanta tu voz y dile: entrego mi ser. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy en esta hora delante de ti. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo
latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Vengo a ti, vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la
te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Iglesia, muy buenos días, qué bueno saludarlos hoy domingo en nuestro servicio culto familiar, 9 de la mañana, hoy 11 de octubre, darle gracias al Señor por tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas. Dele gracias a Dios. Usted y yo tenemos tantas razones para darle gracias al Señor y hoy podemos decirle a Dios gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, gracias por todas las cosas que sigues haciendo en nuestras vidas. Queremos en esta mañana darle unos anuncios después de esta poderosa alabanza, decirles que el próximo domingo 18 de octubre vamos a estar ya en la apertura de nuestro local, del lugar donde funciona la iglesia. Vamos a estar en 2 servicios, como lo hemos venido anunciando, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Vamos a tener 2 servicios. Entonces, yo le voy a enviar ahí a su teléfono celular el link para que usted allí haga la inscripción de la asistencia a su servicio. Usted decide asistir al primer servicio de las 9 de la mañana, debe de hacer su inscripción y puede inscribirse hasta que se termine pues la capacidad que tenemos de acuerdo a todas las normas que nos ha dado el Ministerio de Salud de nuestro gobierno nacional. Y tenemos que ser muy obedientes, muy cuidadosos. Tenemos todas las normas de bioseguridad, todos los protocolos los hemos llevado a cabo muy estrictamente, muy juiciosamente. Entonces allí usted va a tener la oportunidad de inscribirse y de pronto ya usted no alcanzó a inscribirse para el segundo, pero entonces ahí mismo el link le va a mostrar, el programa allí le va a mostrar la inscripción que puede inscribirse para el segundo servicio y usted coloca todos sus datos, ahí el instructivo se lo va a mostrar. Entonces ya todo está preparado, ya todo está listo para que usted se inscriba al servicio que va a asistir. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite seguirle sirviendo y vamos a seguir también transmitiendo nuestros servicios. Los miércoles va a ser virtual, todos los miércoles va a ser virtual. Los cultos de los niños también van a ser virtuales. Las clases, el CEFI, la Universidad de la Vida, todo va a ser virtual. Lo único que vamos a tener presencial es el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Entonces, muy atentos, muy dispuestos, preparados para este nuevo tiempo donde tenemos que ser muy responsables y muy juiciosos. También quiero anunciarles en esta mañana
que seguimos con nuestras alboradas desde casa, ahí usted orando, buscando la presencia del Señor, recibiendo una palabra los jueves, una alborada especial con una reflexión, y los viernes el ayuno también desde casa. Vamos a seguir ayunando desde nuestra casa y seguimos sirviéndole a Dios. Vuelvo y le digo, seguimos sirviéndole a Dios en la virtualidad y en la presencialidad. Entonces, prepárese para esta apertura y este nuevo tiempo. Decirles que los servicios de los niños, los cultos de la iglesia infantil van a ser virtuales. Ahorita apenas termine nuestro culto, los niños van a tener ahí, van a estar conectados en su servicio de iglesia infantil y así seguiremos. Ahora también quiero recomendarle a todos los mentores, a todo el equipo, a toda la iglesia, a aquellas personas que Dios nos permitió invitar al Congreso Jesús la Respuesta para tu Familia, que se sigan conectando, que asistan a la Universidad de la Vida, que sigan este proceso hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros, especialmente para las personas nuevas, para las personas que se conectaron con nosotros en la convención Una Familia Más para Cristo de nuestra Iglesia Madre, pero también en el congreso que acabamos de hacer, poderoso congreso. Dios nos dio una palabra, estamos contentos por eso. Bueno, ahora quiero invitarlo para que allí donde usted está, se prepare, póngase sobre sus pies, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a darle gracias al Señor. Este es un momento muy importante y yo quiero invitarlo a que lo hagamos y exaltemos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, porque tú nos das todo lo que hoy tenemos, Dios mío. Tu palabra dice que toda provisión viene de ti, que tú eres el que llena nuestras manos, Señor, el que pones en nuestras manos los recursos. Tú eres el que abre puertas, tú eres, amado mío, el que nos da la fuerza a los hombres para hacer la riqueza, Señor, para tener todo, Dios mío. De ti viene todo el poder, Señor, para que hoy nosotros podamos trabajar, para que podamos, Señor, hacer negocios, para que podamos tener, Dios mío, tener bendición, Señor, conforme a todo lo que tú nos das, en el nombre maravilloso de Jesús. Y entonces hoy queremos presentar delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros aportes, todo lo que tú nos has dado, Dios, para que de lo mismo, de lo que tú nos das, podamos darte en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces allí en su casa, usted ya sabe, lo hemos venido haciendo todo este tiempo de la virtualidad. Ahí está, en los medios de pago, para que usted pueda hacer electrónicamente también lo que es sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que Dios le ha permitido dar. Amén. Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día donde nosotros necesitamos una palabra también de parte de Dios, donde nos hemos preparado para este servicio. Entonces allí donde usted está, lo invito para que se prepare para recibir una poderosa palabra en esta mañana y le dé gracias al Señor, porque la respuesta para su necesidad viene de parte de Él. Gracias, Jesús. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Cuánto soy, me hiciste libre, y el perdón
canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Yeah, somos libres, somos libres. Buenos días a todos, el Señor les bendiga, qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Tengo el privilegio de compartirles una palabra del Señor. Los bendigo por estar allí, ya estamos mucho más cerca de volverlos a tener en el templo. Recuerden que el próximo domingo nos vamos a reunir en nuestro templo. Ya escucharon las indicaciones, así que sin más quiero que me acompañes en una oración para poder iniciar el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Amado Rey, bendecimos tu nombre, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, bendigo mi vida, bendigo de los medios que nos han permitido salir por todos estos meses, Señor, predicando tu palabra. Gracias, Señor, por el internet, por la televisión, por los dispositivos móviles. Gracias, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos, porque tú nos hablas, Señor, tu bendito Espíritu nos habla nuestras vidas, tu bendito Espíritu nos redarguye, nos exhorta, nos anima, Señor. Y hoy te ruego en el nombre de Jesús, amado Rey, que a través de tu palabra eso hagas en cada una de nuestras vidas, Dios mío, que tú puedas
puedas quitar de cada uno de nosotros aquello que nos estorba para que tu propósito sea cumplido a cabalidad como tú deseas, Señor. Bendito tu nombre, quédate con nosotros, Señor, por favor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que la he titulado Identificando la distracción. Identificando la distracción. Y un exoficial de policía comentaba acerca de una táctica que tienen los ladrones, que tienen los delincuentes, y es que entran a una tienda como un grupo, ¿ya? Y uno o dos de ellos se separan del grupo y empiezan a hacer algunas cosas, algunas peleas o alborotos en medio de la tienda o del supermercado donde entran estas personas, y esto empieza a atraer la atención de los cajeros, empieza a atraer la atención de los clientes mismos también. Y mientras los ojos de las personas están sobre el alboroto que han armado estos ladrones, el otro grupo de ladrones llena sus bolsillos con mercancía, y empiezan a robar, empiezan a saquear el almacén, y algunos hasta a los mismos cajeros empiezan a robarlos, ¿sí? Y resulta que muchas veces no se dan cuenta en ese momento, o no se dan cuenta sino muchísimo más tarde. Después se dan cuenta de que les faltaba algún elemento, después se dan cuenta de que les faltaba efectivo, después se dan cuenta de que los robaron. Entonces es una estrategia de distracción de los delincuentes para poder hacer su robo, para poder llevar a cabalidad su robo, ¿sí? Entonces, cuando ya se dan cuenta de que esto pasó, de que lo robaron, probablemente ya fue demasiado tarde. Y así puede ser en nuestras vidas, en nuestras propias iglesias también, en nuestras propias familias. El enemigo nos distrae de tal manera para robarnos cosas valiosas que Dios nos ha entregado. El enemigo nos distrae de tal manera para saquearnos, para entrar y agarrar lo que Dios nos ha dado, lo que nosotros también hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Y cuando nos damos cuenta de que nos saquearon, de que ya no está, es demasiado tarde. Cuando nos damos cuenta de lo que causó esta distracción, es demasiado tarde y probablemente ya no hay mucho o nada que hacer. Entonces, la distracción, ¿sí?, es una amenaza, y es una amenaza principal a la hora de realizar proyectos, a la hora de llevar a cabo cosas en tu vida, a la hora de lograr tus propios sueños, ¿sí? Hay distracciones que pueden ser involuntarias, como lavar un mismo pantalón 2 veces, o echarle sal al café o al jugo. A algunos les ha pasado, a mí me ha pasado. A veces uno se equivoca y por estar distraído le echa sal al café. Creo que a muchos nos ha pasado, o que no sabe dónde puso las llaves. A mí, por ejemplo, me pasa muy de seguido que cuando entro a un lugar donde le entregan a uno el ticket del parqueadero, yo casi siempre me bajo del carro y yo todo el tiempo estoy pensando en muchas cosas, y el ticket a veces dentro del carro tirado en el piso o afuera del carro, porque se me olvida. Cuando ya llego, ¿dónde está el ticket? No lo encuentro, da devolverse a buscar el ticket. Entonces, ese tipo de distracciones son involuntarias y probablemente no van a traer consecuencias fatales, pero hay distracciones que traen consecuencias fatales y consecuencias lamentables e irreparables. La distracción, de hecho, es la causa principal de los accidentes de tránsito. Gente que se distrae contestando el celular, contestando una llamada o mensajeando, ¿sí? Yo creo que a muchos nos pasa, nos distraemos cambiando la emisora o cambiando la canción, nos distraemos con el GPS, nos distraemos hablando con los pasajeros, nos distraemos desviando nuestra mirada de la carretera, y a veces cuando menos pensamos el carro hace así, tiene uno que volver a hacer así.
Bueno, esas distracciones sí pueden llegar a ser fatales y pueden llegar a ser lamentables, no como las distracciones involuntarias. Y la distracción es un arma que Satanás usa para robarnos nuestras bendiciones. La distracción es un arma que Satanás usa para apartarte del propósito de Dios. Es un arma muy sutil como los pasos de Satanás. Satanás es muy sutil en sus pasos y muchas veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Pero hoy quiero mostrarles, ¿sí? Que la distracción es un elemento peligroso y que se puede perder cosas valiosas. Entonces vamos a mirar algunas historias de la Biblia, 3 historias de la Biblia, donde aquellos personajes se dejaron distraer y eso pudo ocasionarles o les ocasionó consecuencias muy lamentables. Vamos a ver la primera. Y está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Yo se los voy a leer en la versión lenguaje actual. Y la primera de ellas dice así en este versículo, en este texto. Cada vez había más y más seguidores de Jesús. Y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decía que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. Según este texto, lo primero que yo encuentro aquí, de una manera que el enemigo intenta distraernos, es cuando caemos en la murmuración. La primera iglesia cayó en murmuración y uno a veces tiene el concepto de que la primera iglesia era muy santa, pero no, la primera iglesia cayó en murmuración. Aquí lo está nombrando. El antónimo de la distracción es la concentración. Si tú estás concentrado, no te vas a distraer, pero si tú te desconcentras, entonces vas a entrar en una distracción. Y la falta de concentración te va a hacer perder el tiempo. Cuando tú estás haciendo algo y no te concentras en lo que haces, entonces empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y pierdes el tiempo. La concentración te va a evitar que te desvíes con estímulos ajenos que van a impactar negativamente tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir? En el caso de la iglesia, de la primera iglesia, la murmuración estaba impactando sus vidas de manera negativa, los estaba apartando del propósito para el cual verdaderamente estaban. Y en realidad eso pasa en la iglesia de hoy. Hoy en día la murmuración hace que nos distraigamos del verdadero propósito de Dios, que los mismos apóstoles después lo mencionaron, ya vamos a hablar un poquito de eso, y empezó a impactar sus vidas negativamente. Si tú te dejas distraer, si tú dejas que el enemigo te distraiga con los problemas, si tú dejas que el enemigo te distraiga con lo que dice el uno, con lo que dice el otro, con lo que te molesta, con lo que no te gusta, con lo que no te parece, si dejas que el enemigo te distraiga y entonces entras en una murmuración, vas a empezar a retroceder y a retrasar el propósito de Dios en tu vida, con tu vida, ¿sí? Pero si tú dejas de distraerte y te concentras una vez y por todas en evitar que te desvíes en esos estímulos ajenos, entonces tú vas a poder obtener éxito. Estas personas, esta primera iglesia, quisieron empezar a murmurar porque ellos se sentían que sus mujeres estaban desatendidas. Ellos se sentían que estaban desatendidas y empezaron a murmurar. Y entonces es como un estímulo
que nace y nace de la carne y se gesta hasta que la persona lo saca por su boca porque ya llegó a su corazón, y eso le hace muchísimo daño no solamente a la persona. Recuerden que la Biblia menciona que lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Eso es lo que verdaderamente contamina. Y entonces cuando tú te dejas distraer del enemigo y empiezas a caer en murmuración, te empiezas a contaminar. El propósito de Dios se empieza a retrasar en ti, y lo que Dios te había mandado hacer, lo dejas de hacer porque hay una distracción de por medio. Es una táctica de ataque del enemigo, ¿sí? Para que no crezcas. Cuando el enemigo llega a tu vida con murmuración y tú le sigues el juego, entonces el crecimiento personal tuyo se va a estancar, tu crecimiento ministerial se va a estancar, tu crecimiento espiritual se va a estancar, tu crecimiento aún profesional también se va a estancar, y la iglesia como tal se estanca. Así no sea el pastor ni la pastora los que estén murmurando. Cuando hay gente de la iglesia que está murmurando, la iglesia empieza a ver como una parálisis en medio de la iglesia. Y hago un llamado a todos los líderes, al equipo, a los servidores, ustedes y nosotros. Estamos de cabeza, Dios nos ha puesto como cabezas aquí en esta iglesia. Tenemos que acabar con la murmuración, primeramente en nuestras propias vidas, pero también con la murmuración que se empieza a gestar en medio de la iglesia. No hay nada mejor. El apóstol Alfonso, yo me acuerdo que cuando alguien venía y murmuraba, y venía a hablarle mal a él de otras personas, él siendo el pastor, él siendo el principal, él venía y lo cogía, venga, usted quiere hablar de él, venga, dígaselo de frente. O llamaba a la persona, era súper chistoso porque yo fui secretaria de él y él le encantaban los teléfonos con altavoz y marcaba y ponía el altavoz. Ni siquiera le decía a la otra persona, sino que en medio de la consejería o de la charla en la que están, aló, fulanito, sí. Es que aquí tengo a Pepito que está hablando mal de usted, que está diciendo esto y esto y esto. Eso es verdad. Y entonces allí cortaba la murmuración. Y de pronto es algo fuerte y es algo que uno diría, ay, me da pena cómo hacerlo, pero es algo necesario. La murmuración hay que cortarla porque es una distracción latente que acaba de manera silenciosa con las personas. Empieza a opacarlos espiritualmente, y muchas veces uno murmura del pastor, se murmuran de los líderes, se murmura de los sugieres, se murmura del equipo, de la iglesia, se murmura de que si una hermanita hizo o no hizo, se murmura entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Llegamos a esa murmuración y eso es la causa de que muchas personas estén estancadas. ¿Por qué no progreso, pastora? ¿Por qué será que mi vida espiritual no cambia? ¿Por qué será que mi ministerio no crece? ¿Será que hay murmuración en tu vida y eso te está distrayendo? No te dejes distraer más de eso, ¿sí? Los griegos estaban murmurando de los hebreos y Satanás comenzó a traer como división. Satanás empezó a causar la división en medio de ese grupo, y el objetivo de Satanás es dividirnos. Ese es el objetivo de él. Y aunque como les decía ahora, la murmuración es silenciosa y aparentemente es inofensiva, es un arma letal que el enemigo usa para dañar la iglesia de Jesucristo. Y mientras nosotros nos peleamos entre nosotros mismos y estamos al pendiente de que el otro deje o no deje de hacer, estamos al pendiente de que el otro diga o deje de decir, o prestando nuestros oídos para que otros hablen mal. No prestes sus oídos. Cuando tú prestas tus oídos para que otros hablen mal, también estás siendo partícipe de esa murmuración. Cuando una vez yo escuché un texto o pues un meme que decía algo así como que no digas que
que están murmurando, sino dilo, por qué vienen y te lo dicen a ti. O sea, ¿cuál es la razón por la cual te buscan a ti para hablar mal de los pastores? ¿Cuál es la razón por la cual te buscan a ti para hablar mal de los hermanos? Corta con eso, no prestes tus oídos para eso. Mientras nosotros estamos en todo eso, mientras nosotros estamos cayendo en esa murmuración, entonces Satanás está logrando el objetivo de su tarea. Satanás está cumpliendo con su objetivo: destruir familias, destruir ministerios, destruir iglesias, destruir personas, destruir la vida espiritual de muchos, destruir corazones, destruir empresas. No hables mal de tu jefe, no hables mal de tus compañeros de trabajo. Por más de que ellos hagan, no murmures contra ellos, porque puede destruir la misma empresa que te está dando de comer, la puede destruir. Entonces cuida muchísimo lo que dices con tu boca. A veces uno dice, es que yo tengo que declarar y declarar. Cuando tú murmuras, estás hablando mal y estás declarando cosas mal. Los griegos murmuraban en contra de los apóstoles porque ellos sentían que había falta de equidad, que sus viudas estaban siendo desatendidas. Pero afortunadamente ellos se dieron cuenta de la distracción y llegó un apóstol y bueno, se paró en la raya y les pegó su exhortada a todos y entendieron que estaban descuidando su área principal y que el área principal de ellos era la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué área estás descuidando tú por estar murmurando? ¿No será que estás dejando de orar? ¿No será que estás dejando de leer la Biblia? ¿No será que estás dejando de hablarle a otros de Cristo, de compartirles a otros de Cristo? No porque en el tiempo que deberías de hacerlo estés murmurando, no precisamente por eso, sino porque la murmuración empieza a letardarte, te trae un letardo espiritual, que fue lo que pasó con ellos. En lugar de estar dispuestos o de estar haciendo lo que Dios les mandó a hacer, que era orar y ¿qué? Y estudiar la palabra, enseñar la palabra del Señor. Ese era el deber principal de ellos y uno de ellos volvió en sí y entonces hizo que todos volvieran en sí. Yo creo que si en medio de una familia o en medio de un grupo, de una empresa, de un equipo ministerial, si en medio de las personas, tú sabes que hay alguien que esté murmurando, yo creo que es tiempo de que si tú lo estás haciendo, aún si no lo estás haciendo, vuelvan en sí. Tiene que haber alguien que despierte a los demás del letardo, el que los está llevando el enemigo, para que acaben con la murmuración. Alguien tiene que haber que pueda sacudirlos y hacerlos volver en sí, decirles: a esto no nos llamó el Señor nos llamó a que pudiéramos orar y enseñar su palabra. Levántate tú como aquel que lo puede hacer. Levántate tú como esa persona que acabe con la murmuración, que puede acabar con tu vida, con tu familia, con una empresa, con una iglesia, con un equipo. Es tiempo de que reaccionemos, en verdad. Iglesia, es tiempo de que reaccionemos y que nos demos cuenta de que el enemigo te ha querido distraer, nos ha querido distraer para que descuidemos la tarea para la cual Jesús nos llamó. Y muchas veces en medio de las mismas familias se da la murmuración y eso estanca a la familia de una manera impresionante. Y después lo que viene a traer son contiendas, división, pleitos, peleas entre ministros del Señor, peleas entre hermanos, peleas entre amigos, peleas entre compañeros de trabajo, entre pastores y líderes, entre jefes, bueno, todas esas cosas. Y yo les hago un llamado de verdad, delante de Dios y de parte del Señor también les hago un llamado para que puedas cortar con eso en esta mañana y puedas ser tú también aquel que lo corte. Al enemigo hay que avergonzarlo y el enemigo es el que ha querido distraernos con la murmuración. Entonces hay un momento en el que uno tiene que ponerse colorado un ratico para no ponerse pálido toda la vida. ¿Listo? Miremos la segunda historia y está en el libro de Mateo, una historia también muy conocida,
Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 31. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La segunda historia que les quiero mostrar es la historia de Pedro cuando iba a caminar sobre las aguas. Él iba con Jesús y la distracción que tuvo él fue que Pedro quitó sus ojos de la meta. Y pueda que te esté pasando a ti lo mismo que le sucedió a Pedro. Pueda que tú estés lanzándote o te hayas lanzado a caminar sobre las aguas, a caminar sobre algo imposible. Estés allí en tus sueños o quieras lograr cosas, quieras permitir, o sea, mejor dicho, quieras abrirte a nuevos horizontes o bueno, qué sé yo, que tantas cosas estén pasando en tu vida. Y tal vez Dios te dio una palabra y te lanzaste a creer en esa palabra. Pero te pasó lo mismo que le pasó a Pedro. Quitaste tu mirada de la meta. Te distrajiste. Pedro apartó sus ojos de Jesús. Su meta era llegar hasta donde él estaba. Pero apartó los ojos de la meta. Se distrajo. Por un momento. Pastora, pero puede ser un momento pequeño. Se distrajo. A veces no importa cuánto tiempo te distraigas, si 1 año y medio, 2 años estés distraído, o si te distraes 1 mes, o 1 semana, o 1 día, o 1 minuto, o 1 segundo, igual la distracción puede traer consecuencias terribles. Y para Pedro fue una consecuencia muy difícil porque le trajo una frustración. Él apartó los ojos de la meta, que era llegar hasta donde estaba Jesús, ¿sí? La distracción hace que tus metas sean confusas y te alejes de ellas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se distrajera? Dice el versículo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y usted me dice, bueno, ¿lo que hizo que Pedro se distrajera fue el miedo? No. Lo que hizo que Pedro se distrajera fue el fuerte viento. Dice que él vio el fuerte viento. Él quitó sus ojos de Jesús para ver el fuerte viento. Un fuerte viento logró acaparar la atención de Pedro. Y eso hizo que le llegara miedo a su vida. Cuando él vio el fuerte viento y vio que era fuerte y probablemente vio que se imaginó una película allí que mientras él estaba caminando el fuerte viento lo iba a poder hacer hundirse y se iba a morir. Entonces eso le causó miedo. Y si lo trajéramos de pronto un poco a este tiempo, esta pandemia pudiéramos como ponerla como ese viento, ¿verdad? Esta pandemia que vino a la vida del mundo a finales del año 2019 ha acaparado la atención de toda la tierra, del mundo entero. Y cada noticia sobre ella, cada muerte que uno ve que hay cercana o lejana, todo eso ha permitido también que muchos de ustedes o muchos de nosotros desviemos la mirada de la meta. Tenías metas y logros y cosas muy claras que fijaste en el 2019 para que se cumplieran en el 2020. Pero toda esta pandemia lo que hizo fue desviar tu mirada de la meta y empezar a tal vez a dudar, así como Pedro dudó. De hecho, hubo un predicador que lo llamó, en un mensaje, la llamó la pandemia del miedo. Y es que en verdad así ha sido, en verdad así ha sido. Esta pandemia ha traído mucho miedo a toda la humanidad, ha traído mucho temor y ha sido indistintamente de cristianos y de no
cristianos. Y muchos cristianos han estado temiendo por todo esto. Y la verdad es algo de nuestras emociones, es algo normal que temamos porque uno no sabe qué vaya a pasar, porque uno no quiere que su familia se contagie, porque uno no quiere contagiarse y menos uno quiere morir. Pero déjame decirte o recordarte algo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ese miedo viene a traer como consecuencia el que te cuides, el que dejes de estar faroleando, el que no cumplas con los protocolos de bioseguridad, perfecto. Ese miedo es bien, es bueno. Pero si ese miedo lo que hace es paralizarte, retenerte, no dejarte avanzar, no permitir que llegues a donde Dios quiera que llegues, o no permitir que pronto te congregues, o no permitir que busques a Dios, o no permitir que no te dejas trabajar o algo así, ese miedo no es bueno. Este miedo no es bueno. Amén. Entonces, indistintamente de cristianos o no cristianos, esta pandemia ha traído mucho miedo. Y no fue la fuerza del viento la que logró que Pedro se hundiera. Eso no fue lo que logró que Pedro se hundiera. Fue que él quitara la mirada del maestro. ¿Sí? La mirada del maestro, la mirada de Pedro tenía que estar fija hacia el maestro porque esa era su meta. Él debía de caminar, él debía de avanzar con el objetivo de llegar hasta donde estaba Jesús. Pero cuando él quitó la mirada del maestro y la puso en las circunstancias, en lo que estaba pasando en estos momentos, allí entonces Pedro se hundió. Y no es la fuerza de la pandemia, no es las cifras que ha dejado de muertos en el mundo, no es la cifra de contagiados, no es la dificultad económica, la crisis económica mundial que ha causado la pandemia, la que te ha hecho como hundirte. Es como tú has quitado la mirada de Jesús. Quitar la mirada de Jesús y ponerla en todo lo que se escucha, en todo lo que se ve y en todo lo que ha traído esta pandemia, te ha producido miedo. Y en muchos ese miedo les ha causado muchísimo daño, ¿sí? Y el temor es un arma de distracción de Satanás enorme. Es un arma de distracción sutil, pero es un arma de distracción letal, totalmente letal, que viene a hacer muchísimo, muchísimo daño a la vida de las personas. Cuando tú quitas tus ojos de Jesús y lo colocas en tu situación económica, en la situación del país, en la situación de tu casa, en la situación con tu estudio o en tu situación ministerial, entonces te puede suceder lo que le sucedió a Pedro. Pedro empezó a hundirse, ¿sí? Él empezó a caminar, pero cuando el viento lo distrajo, Pedro se hundió. Y si tú no quieres hundirte en los problemas y en la depresión, no te distraigas, no te distraigas. ¿Sabes? La distracción nos roba gozo, la distracción nos roba paz. Tal vez la causa por la que tú no estés caminando sobre las aguas es porque te has dejado distraer por un tiempo. Y caminar sobre las aguas era poderoso, poderoso. Yo no sé si tú te has visto la película La Cabaña, la escena donde el hombre que interpreta a Jesús y Mike, creo que se llama él, el protagonista, Jesús lo llama a que camine sobre las aguas y él empieza a caminar y cuando después ya que Jesús lo coge la mano empiezan a correr juntos. Esa escena a mí me impacta porque era como tener algo, como vivir algo sobrenatural. Pedro podía haber vivido algo sobrenatural. Pedro podía haber hecho historia en cuanto a su fe. Pero Jesús termina diciéndole, hombre de poca fe.
en ese momento. Luego en Hechos vemos a un Pedro totalmente transformado, pero Pedro hubiera podido impulsar a muchas personas a que se podía caminar sobre las aguas, a que se podía caminar sobre los problemas, a que sí se podía lograr lo imposible. Pero lastimosamente su distracción cambió el rumbo de la historia. Pero Jesús también te quiere mostrar en este tiempo, a través del error de Pedro, que ya tú no puedes dejar distraerte más, que necesitas entrar a una dimensión diferente donde las distracciones no te impidan caminar sobre las aguas. La distracción no te quite los ojos de la meta. Muchas veces el que nosotros apartemos los ojos de la meta, tal vez lo que quiere decir es que has perdido interés por ella. Yo no sé si te esté pasando a ti. Tal vez el que tú hayas quitado los ojos de la meta que tú tenías es porque has perdido interés o has perdido fe en ella, como le pasó a Pedro. Y te pregunto, ¿cuál es la meta a la cual has perdido interés? ¿Cuál es ese sueño del cual has perdido interés? ¿Cuál es ese logro? ¿Cuál es ese objetivo que has perdido interés? Tal vez es tu ministerio, tal vez le has perdido interés a tu ministerio, tal vez le has perdido interés a la salvación, a la restauración de tu familia, a tu propia empresa, a tus sueños. Tal vez le has perdido interés a tener una familia o una pareja con quien compartir tu vida. Yo te digo en esta mañana, vuelve tus ojos a Jesús. Vuelve tus ojos a Jesús para que puedas caminar sobre las aguas y puedas llegar a esa meta tan anhelada, tan esperada por ti. Amén. Bueno, y termino este mensaje con el último punto. Y está la última historia en Génesis capítulo 25 del 29 al 34. Una historia demasiado conocida por todos nosotros. Pero vamos a leerla, ven, léela conmigo. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y en esta historia nos muestra un tipo de distracción que nos lleva a cambiar lo eterno por lo pasajero. A cambiar lo eterno por pasajero. Conociendo esta historia, sabemos que Esaú era el primogénito de Isaac y como primogénito tenía privilegios sobre su hermano Jacob. Pero Esaú venía muerto de hambre, cansado de trabajar en el campo, y así esta condición que él tenía en ese momento de cansancio y de hambre lo hizo cambiar los derechos que tenía como hijo mayor. Lamentable. Si Esaú hubiera sabido las consecuencias que le iba a traer eso, seguramente él no lo había hecho como muchos de nosotros. Si nosotros supiéramos las consecuencias que nos van a traer el cambiar lo eterno por lo pasajero, muchas veces no haríamos muchas cosas, no las haríamos, pero no hacemos cuentas antes. Hay que hacer cuentas antes de tomar decisiones pero tan importantes. Ese plato de comida, ese guisado, iba a calmar la intensa hambre que traía Esaú. Es como cuando tú llegas de trabajar, que llegas cansado y no quieres sino comer algo y acostarte a dormir. Y resulta que llegas y te encuentras
con un olor delicioso, espectacular, y quieres comer a toda costa. Yo me imagino que ese fue como el escenario por el que pasó Esaú en esos momentos. Entonces él pensó que ese plato de comida, calmándole esa inmensa hambre, iba a valer la pena tal como para cambiar su primogenitura y todos los derechos y todas las bendiciones que traía como consecuencia el ser el primogénito, ¿sí? Pero al final lo que hizo fue causarle un dolor de cabeza. Era preferible como dice uno, que tengo un filo que si me agacho me corto, mejor que hubiera cortado a que hubiera accedido a vender su primogenitura por un plato de comida. Y estar distraído significa estar separado de una priorización a algo secundario. Cuando tú te distraes, entonces te separas de lo prioritario para pasar a algo secundario, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Era importante alimentarse, era muy importante alimentarse, y más si uno viene de una labor extensa, ¿verdad? El trabajo del campo es fuerte, necesita alimentarse para que pueda estar bien de salud. Pero el que él no comiera en ese momento no quiere decir que se iba a morir de hambre. Él vio como una urgencia y él desplazó lo urgente por lo importante. Él cambió su urgencia de salvar o de calmar a la solitaria por lo más importante. No priorizó. Y de eso se trata la distracción. Y muchas veces nos pasa que cambiamos lo prioritario por lo secundario. O como dice el punto, cambiamos lo eterno por lo pasajero. Y Dios me ha venido hablando de esto, iglesia. El diablo nos ha querido mostrar lo pasajero como importante, como urgente, como necesario, ¿sí? Nos muestra supuestas prioridades. Es que yo tengo que trabajar, es que yo me lo merezco, es que yo necesito. Pero en realidad, si tú le preguntas a Dios, ¿cuál es la opinión de Dios frente a eso? Esaú venía cansado de trabajar y él creyó que después de esa larga jornada de trabajo, lo menos que se merecía era un buen plato de comida. ¿Se dio el gusto? Sí. ¿Quedó lleno? Sí. ¿Pudo satisfacer su necesidad? Sí. ¿Se sació? Sí. Me imagino que tiene que haber quedado delicioso ese guisado, tiene que habérselo degustado. A veces cuando tú comes algo rico, la boca te queda sabiendo algo rico. Pero después ya se va el sabor. Después ya vuelves a tener hambre. Y eso le pasó a Esaú. Cuando él se dio cuenta de que había desplazado lo eterno por lo pasajero, era muy tarde. La distracción no le permitió entender el cambio que él estaba haciendo, sino que le pudo más sus emociones y su carne en ese momento. Y muchas veces nos pasa a nosotros así. A veces creemos que hay prioridades para nosotros de calmar nuestra carne, de lo que la carne dice, de lo que la carne te pide, y satisfacemos la carne porque es que me lo merezco, porque es que nunca lo he hecho, porque es que no creo que nadie me vea, porque no creo que nadie me diga nada. Pero finalmente no piensas en las consecuencias. Estás cambiando lo pasajero por lo eterno. Calmando su hambre, Esaú despreció su primogenitura. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás despreciando? ¿Con qué te tiene distraído el enemigo? ¿Y qué estás despreciando por estar en esa distracción? Nos dejamos distraer del enemigo muy fácilmente por cosas pasajeras, deseos de la carne, la vanagloria del mundo, por nuestras propias opiniones, por nuestra propia lógica, nos dejamos distraer. ¿Y sabes por qué Satanás quiere distraerte con lo pasajero?
porque lo pasajero hace que tú pierdas la bendición. Ese guisado de lentejas que hizo Jacob o su mamá hizo que Esaú perdiera una gran bendición. Una gran bendición. Eso hace Satanás. Lo pasajero, te muestra lo pasajero como lo urgente, como lo necesario, como lo que te mereces. Pero hace que pierdas tu bendición. Y Satanás hace eso. Quiere mostrarte lo pasajero como una bendición. Como una bendición. Pero te distrae de la verdadera bendición. El pecado. Satanás trae el pecado para cambiar lo eterno por lo pasajero. Y te muestra las supuestas bendiciones o te muestra que es lo correcto. O te envuelve y te dice que hay amor. O te envuelve y crees que no puedes dejar la droga o que no puedes dejar el alcohol o que no puedes dejar a esa persona. O te envuelve y crees que no puedes dejar de hacer eso. Pero sí puedes dejarlo. No permitas que Satanás te distraiga más. Porque cuando te distraen, te tiene en sus manos. Cada que Satanás distrae a un ser humano, lo tiene en sus manos. Porque hace lo que él quiere que haga. El pecado te causa una enorme distracción. Y muchas personas cuando abren sus ojos ya lo han perdido todo. Que tú no seas uno de ellos. Que tú no seas uno de ellos. No creas que eso pasajero que estás viviendo en estos momentos es más valioso que lo eterno que Dios tiene preparado para ti y que de hecho ya te ha dado. Jamás, jamás, jamás va a ser más importante, jamás va a ser más valioso. Todo eso, esas alegrías de momento, esos gustos de momento, todo eso es efímero. Es efímero. Estás alimentando tu carne y es efímero. Hoy lo tienes, mañana no. Lo que sí puedes tener mañana es un gran dolor de cabeza, como le pasó a Esaú, y una gran lamentación por su error. Tremendo. Él no pensó que el solo comerse un plato de comida le iba a causar todo eso. Y eso hace Satanás. Él te muestra como que no va a pasar nada. Pero lo que puede pasar es algo terrible después. Él te disfraza el pecado como algo bueno, como algo rico, como algo que mereces, como algo que tu carne necesita. Pero después vienen las consecuencias, como le pasó a Esaú. Así, tal cual, le pasó a Esaú. Al final, el diablo te arrebata lo eterno, lo más preciado, lo más importante, tu familia, tu salvación misma, tu paz, tu dignidad, tu honra, tu autoridad. Te distrae del propósito de Dios, te aleja de la gloria de Dios. El pecado te aleja de la gloria de Dios. Y los que hemos experimentado la gloria de Dios es algo maravilloso, es algo precioso, es algo en lo que uno siempre quiere tener. Pero el pecado te aleja de la gloria de Dios y por eso tal vez ni siquiera has visto su gloria. No por ti, no por la iglesia donde estás o no por otras cosas externas o no por los demás. Es por ti, porque has decidido por el pecado, has decidido por dejarte enredar del enemigo. El pecado te distrae de tal manera que te arrebata tu comunión con Dios. Y un cristiano sin comunión pierde fuerza. Un cristiano sin comunión no es nada. No es nada, iglesia. Te desenfoca también del resto de tus actividades. Cuando una persona está en pecado, se desenfoca del resto de sus actividades, se desenfoca de todo lo que tiene que hacer. Porque la distracción es tan fuerte, tan latente,
que llega a causar todos esos efectos. Aún el mismo sueño, el dormir, te distrae. Cuando tú eliges quedarte unos minuticos más en la cama y no pararte a buscar la presencia de Dios, es una distracción que es muy sutil también del enemigo, pero que te va secando espiritualmente. Te va a secar espiritualmente. Y sabes que a veces le hace sentir el enemigo a uno, le hace creer como si uno mereciera eso, como si uno mereciera ese descanso, porque es que el día anterior trabajé tan duro, me madrugué tanto, me acosté tan tarde, le di tan duro todo el día, que yo merezco dormir otro rato más, mañana oro, o por la noche oro. Pero mentira, es una mentira que tú mismo te metes y te empieza a desenfocar y apartarte de la presencia de Dios. Cuando eliges por el sueño, cuando eliges quedarte un poquito más. Ese es el plan del enemigo, ese es el plan del enemigo. Y hay muchas cosas que tú has querido tener, promesas que tal vez no has visto cumplir, y no es porque Dios sea un mentiroso o porque Dios se esté tardando, es porque probablemente tú eres quien las esté retardando, porque has estado distraído, porque has estado distraída, cambiando lo eterno por lo pasajero, ¿sí? Has estado distraído colocando tu mirada en eso que es pasajero y perdiendo lo eterno, que es lo que en realidad vale. Pero hoy es el día en que tú puedas concentrarte en alcanzar lo eterno. Amén. Y concluyo diciéndote qué causa la distracción, ¿sí? La distracción causa la competencia de objetivos externos que atraen más, cosas que te atraen más que lo que está ahí, cosas que te atraen más. Por ejemplo, el sueño te atrae más que ir a la presencia de Dios. Y si revisas esos objetivos y encuentras en ellos que realmente son muy carnales, es porque en realidad tu nivel de espiritual está bajando. Y debes de encender una alerta, porque tu carne está predominando más que tu espíritu. Y yo quiero llamarte en esta mañana para que puedas identificar con el Espíritu Santo lo que te está distrayendo. ¿Para qué? Para que puedas renunciar, para que puedas pedir perdón, para que puedas dejar eso. La distracción te interrumpe, crea frustración. Para Pedro tiene que haber sido frustrante no solo hundirse, sino escuchar que su maestro le estaba diciendo, hombre de poca fe. Frustrante, eso es lo que trae la distracción, nos interrumpe y crea una frustración enorme en tu vida. Pero es tiempo de que nos concentremos en alcanzar esas metas que hemos tenido. Es tiempo que te concentres en alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Es tiempo de que te concentres en poder alcanzar esos sueños que has tenido. No permitas que la distracción acabe con ellos, con tus metas. No permitas que la distracción acabe con tu ministerio y tampoco permitas que la distracción acabe con tu relación con Dios. Delante de Dios les digo, no lo permitas, no lo permitas, no lo permitas con todo mi corazón. Yo también he vivido distracciones en mi vida, pero Dios me ha vuelto a enfocar. Y yo creo que este es el día para que tú vuelvas nuevamente a enfocarte. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendita es tu palabra, es hermosa. Nos muestra cosas tan diferentes siempre. Y no porque la estemos retorciendo, es porque tu palabra es así. Nunca atenta contra tu santidad, pero muestra siempre cosas diferentes. Hoy nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra, que hay distracciones
en nuestras vidas. Hay muchas distracciones, hay cosas que el enemigo ha traído para distraernos de tu propósito, para distraernos de las metas que tenemos, Señor. Pero hoy queremos pedir perdón. Espíritu Santo, yo oro ahí para que cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra, tú empieces a mostrarles, a revelarles cuál es la distracción que ellos están teniendo, qué es aquello que el diablo ha traído a sus vidas para distraerlos de lo pasajero, de lo eterno, para distraerlos del propósito tuyo, para distraerlos de la bendición, para hacerles perder todo lo que tienen, todo lo que tú les has dado. Espíritu de Dios, trae a memoria, empieza a mostrar, Señor, quita el orgullo, porque muchas veces el orgullo no nos permite reconocer. Quita el orgullo, Señor, quita la falsa espiritualidad, la religiosidad, quítalo. Padre, y te ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que en esta misma mañana sean abiertos los ojos de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, renunciamos a la murmuración, tal y como nos lo estás diciendo hoy a través de tu palabra, Señor. Tal vez el diablo nos quiere distraer a través de la murmuración. Señor, perdónanos, porque este pueblo y yo hemos murmurado contra ti, hemos murmurado contra nuestras autoridades, hemos murmurado contra nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, Padre, pero nos hemos distraído del propósito, del objetivo que es orar y enseñar tu palabra. Perdónanos, pero hoy volviendo en sí, Señor, nos resolvemos a predicar tu palabra, a orar, a encargarnos de lo que tú nos has llamado a hacer, Dios mío, y alejarnos de la murmuración, Señor. Hoy, Dios mío, te pedimos perdón si hemos desviado nuestra mirada de ti por colocarlas en las circunstancias y aquello ha traído miedo a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si nos hemos fijado más en lo que los noticieros dicen, en lo que las estadísticas dicen, en lo que los científicos dicen, Señor, o los epidemiólogos dicen, Dios mío, en lugar de estar concentrados en lo que tu palabra nos dice. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado distraer por eso y eso, Señor, ha traído miedo a nuestras vidas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios mío. Hoy reconocemos, Señor, que hemos quitado nuestra mirada de ti, pero volvemos a fijar nuestra mirada en ti, en la meta. Volvemos a fijar nuestra mirada en el poderoso, en ti, Señor, porque queremos caminar sobre las aguas. Queremos caminar sobre las aguas y queremos, Señor, queremos volver allí a lo eterno. Queremos volver a concentrarnos en lo eterno, Señor. Y el enemigo ha querido distraernos con lo pasajero, mostrándonos que es bueno, que es necesario. Nuestra carne nos llama a eso, Dios mío. Y te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado llevar del enemigo y de la carne. Pero en esta mañana, Señor, cambiamos lo pasajero por lo eterno. Nos decidimos a caminar sobre lo eterno, a decidir sobre lo eterno, Señor, por encima de todo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Que tu palabra, Señor, sea revelada a cada uno de mis hermanos. Que tu palabra traiga la transformación. Que tu palabra traiga decisión. Que tu palabra corte con el plan del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El Señor les bendiga. De verdad, atesoren esta palabra. Nunca la olviden. Ténganla en sus mentes y en sus corazones, para que en el momento en que llegue la distracción con la palabra de Dios puedas combatirla. Quiero también poder hacer un llamado a todas aquellas personas que nos ven por primera vez a través de estos canales, para que puedas tomar una decisión, y esa decisión es por Cristo, para que no permitas que te distraigan otro tipo de cosas, sino que puedas distraerte por Jesús. Que puedas decidirte por Jesús. ¿Por qué no me acompañas en una oración que es un paso, es el primer paso para que puedas llegar a una vida diferente? Y que le digas allí: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador y te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Pero hoy, Dios, no quiero seguir más así y te pido, Señor, que vengas a mi vida, me cambies,
me hagas una persona diferente. Y hoy abro las puertas de mi corazón para que tú entres como Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración por primera, segunda vez, te estás reconciliando con el Señor, inscríbenos al número que aparece en pantalla para que así mismo podamos seguirte ayudando en este proceso. El Señor les bendiga.